Hola, hola, estamos en Café Revueltas en esta emisión que hacemos casi pues todas las semanas, unas 5 emisiones a la semana tal vez, a veces hasta 4, 5, 4, en fin. Bueno, pues acá seguimos, peinadazo. Pero bueno, hoy tenemos una invitada muy interesante, una invitada pues una mujer aguerrida, una abogada defensora de derechos humanos. Su nombre es Erika Lili Díaz Cruz. Y pues vamos a platicar con ella. Y pues bueno, vamos a iniciar. Hoy es un día caótico en la ciudad de Oaxaca, todo está bloqueado. Y de eso pues creo que tiene mucha responsabilidad el gobierno actual, el gobierno estatal, específicamente de Alejandro Murat Hinojosa. Pero sobre este tema seguiremos abundando en las siguientes emisiones. Sí. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué onda? Ya estamos iniciando. ¿Algún mensaje de entrada para esta misión? Sí, bienvenida Erika Lili. Muchas gracias por estar aquí. Creo que es un tema muy importante, fundamental, como varios problemas que tiene la sociedad, y creo que encontrar solidaridad en la demás ciudadanía es muy importante. Entonces, conocer el tema que nos pueda decir más directamente la problemática, que la conocemos, pero creo que se va a enfocar un poco la cuestión jurídica y la ineficiencia de las instituciones, creo, no sé, pero de cualquier forma conocer un poco más para apoyar esta causa creo que es muy importante, y por eso creo que invitaría a la gente que escuche y que se solidarice con este tema. Bienvenidos. Muy bien. Gracias. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Rodrigo. Pues estamos acá. Muchas gracias por la invitación. No, Un gracias a ti por lugar muy aceptar. bonito. Gracias a ti por aceptar. También lleno de libros. Lleno de libros, sí, lleno de ¿verdad? libros. Muy chévere. Erika, ¿cómo se llama la asociación civil? Luna del Sur. Luna del Sur. Luna del Sur. ¿Cuándo surge Luna del Sur? Luna del Sur surge en el año 2005 como un proyecto personal entre hermanas de familia, ¿no? Y hasta 2006 se constituye como una asociación civil sin fines de lucro. ¿En esta asociación tú siempre se encaminó hacia la defensa de los derechos humanos o cómo se visualizó en un principio? En un principio estuvimos trabajando el tema de bueno, no lo llamábamos racismo, pero sí la discriminación por ser oaxaqueña, por ser mujeres, y sobre todo veíamos como las desigualdades que ahorita las podemos nombrar, son violencia estructural de género, pero que en ese entonces veíamos esas desigualdades como injustas, como que era digamos, la condición para que pudieras acceder a otro tipo de derechos, ¿no? Y bueno, pues principalmente el tema de los primeros años fue también fortalecer a pueblos y comunidades originarias, sobre todo mujeres, y estuvimos trabajando un buen rato en la zona de la Mixteca y ocasionalmente en otras zonas, ¿no? El Istmo, la Sierra Norte, Valles Centrales, ¿no? Así como de todo un poquito, ¿no? En ese sentido, pues la actual bueno, yendo directamente al tema pues de la ¿no? que propusimos para esta plática, la actual problemática o el cariz feminicida de este estado parece que viene arrastrándose, o no parece, sino viene arrastrándose, y además cada vez es más grande. Es decir, el gobierno de Gabino Cue en el pasado sexenio era el gobierno del cambio y todo esto, por diversas razones que muchos conocemos, y al final resultó que habían matado más mujeres que en el sexenio de Ulises Ruiz, que era como un sexenio ya por sí ruin y de pésima memoria para todos. Y ahora con el sexenio de Murat parece que el asunto todavía escala más, es decir, como que en el tema específicamente de la violencia de género y el feminicidio en Oaxaca, las instituciones, las autoridades parecen pues ser ¿tú qué palabra o qué término usarías, y en general cómo verías esta situación? Bueno, decía algo que me llama mi atención el presidente en la mañanera que tuvo aquí en Oaxaca, cuando alguien le preguntó sobre el tema de los feminicidios, y me llamó mucho la atención que él decía que había crecido el número de feminicidios porque ahora ya estaba tipificado y que entonces ahorita ya se podían como contar, ¿no? O eso entendí yo, ¿no? Que ahora ya se podían contar pues los asesinatos de mujeres en términos de feminicidio o de violencia feminicida, y que por eso sonaba que eran pues más alto el número, ¿no?
Sin embargo, voy a discrepar de esa afirmación que hizo el presidente, porque en definitiva la violencia hacia las mujeres se ha incrementado de manera generalizada. Evidentemente ha sido transiciones de un gobierno tras otro que esa violencia se ha incrementado. Hay un discurso en torno a todos estos asesinatos, y es un discurso que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con apropiación, que tiene que ver con despojo, que tiene que ver con enriquecimiento de transnacionales, tiene que ver con una serie de aspectos que a veces salen de nuestra vida cotidiana y de lo que podemos reconocer como pues algo lógico, ¿no?, en la violencia. Si podemos dar cuenta, la mayoría de los feminicidios que han ocurrido en Oaxaca han quedado en la impunidad, porque muchos de los feminicidas tienen vínculos con gente poderosa, ya sea que sea poderosa desde lo político, como también puede ser poderosa desde el crimen organizado. Sabemos, y no es novedad, que en Oaxaca operan una serie de agrupaciones criminales que tienen que ver con trata de personas, que tienen que ver con que son las personas usadas, vamos a decirlo así, por empresas transnacionales, pues para amedrentar, para romper, etcétera, ¿no? Y entonces la situación que ya de por sí se ha acumulado históricamente de violencia hacia las mujeres va a tener un ingrediente más. De ahí que los feminicidios ahora sean más frecuentes que antes, y no es porque estén tipificados. En realidad, si fuera esa la condición para poder contar esos números de feminicidios, entonces de esa misma manera se estarían contando las sentencias para sentenciar, así que para castigar, ¿no?, esas conductas. Entonces ahí pues hay una incongruencia, ¿no? Yo lo único que señalaría es que ninguno de los gobiernos que han tenido frente a sí esta problemática han optado por eliminar y erradicar por lo menos la impunidad. Segundo, generar las condiciones óptimas para que las mujeres puedan acceder a la justicia desde que son o están experimentando los primeros eventos de violencia. Entonces, cuando las mujeres pueden acceder a una respuesta efectiva por parte del Estado desde la primera expresión de violencia que han sufrido, entonces la historia sería otra. ¿Por qué? Porque todos los agresores sabrían que desde el chiflido, desde la discriminación en el trabajo, desde el acoso, el hostigamiento, etcétera, ya son conductas que deberían ser sancionadas, y no solo sancionadas, sino que acompañando simultáneamente un proceso de justicia, tendría que estar acompañándose también un proceso educativo, ¿no? Un proceso educativo que involucre precisamente que hombres y mujeres aprendamos, ¿no?, como los efectos de esta violencia, la existencia de la violencia, las formas en que se expresa esta violencia. Entonces, como verás, no tengo una palabra. Son como varias cosas, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo que quizás si hay que decir una palabra, esa palabra es impunidad. Impunidad, la impunidad por el poder, ¿no? O sea, la impunidad que da los negocios, por ejemplo. Pues ahora este asunto del tren transísmico, ¿no?, que es la gran obra pues en Oaxaca del sexenio, bueno, que propone establecer en el istmo de Tehuantepec una especie de nuevo canal de Panamá. Y pues mucho se ha dicho, o básicamente la lógica nos dice es que con este tipo de obras, con este tipo de megaproyectos, pues se balcanizan aún más los territorios, ¿no? Es decir, el crimen organizado hace presencia, controla ya de por sí un crimen organizado pues, en el país desatado y controlando pues buena parte del territorio nacional, no digo que toda, pero sí buena parte por lo menos. Pues entonces este tipo de proyectos que nos prometen, digamos, pues esto, progreso, avance, trabajos, en realidad pues pueden ser todo lo contrario, porque pues también están pésimamente planeados. ¿O tú cómo ves la situación? Ay, perdón, es que no te escuché el último, que mero pasó el camión. Sí, bueno, el tren transísmico puede ser, es un motivo de balcanización para este estado. Y la balcanización generalmente, pues las primeras que son desaparecidas, asesinadas, son las mujeres, ¿no? Sí, pues mira, es que es todo en un contexto de esta
digamos, como transición que le llaman democrática, ¿no? Esta transición en la que entra en juego un partido político que es liderado o que fue liderado por el actual presidente. Entonces, obviamente, al cambiar quienes están en el poder, cambian los intereses y cambian las condiciones en las que se habían otorgado, pues, permisos, apoyos, digamos, todo ese techo que otorgan los gobiernos principalmente, y que deberían, si quieres podemos van a seguir pasando. Bueno, ok, es el bloqueo. Bien, entonces de ahí que la situación, digamos, como que tiene una serie de, pues, de articulaciones históricas con conflictos agrarios, conflictos digamos laborales, conflictos sociales, y a eso se viene acumulando también la violencia de género contra mujeres, y luego se incorpora la violencia feminicida. ¿Por qué? Porque el feminicidio llega, digamos, como la expresión máxima de la violencia contra mujeres, que es el feminicidio, llega precisamente porque no hay una sanción, porque no hay una respuesta efectiva por parte del Estado consistente en detener esos eventos de violencia. Y detenerlos puede implicar, sí, la punibilidad, pero también otros aspectos que no solamente son emitidos, digamos, desde los jueces penales, ¿no? Entonces, no solo es el tren transísmico, son muchísimas. Todas las obras, por ejemplo, que otorgaron a tantas mineras, que no son parte, digamos, del tren transísmico, sino que más bien estamos hablando de hace años, ¿no? Donde todo esto se fue como construyendo toda esa red económica. Entonces, para detener los movimientos sociales, atentan contra las vidas, sí, de sus defensores y sus defensoras, pero sobre todo van hacia las mujeres, ¿no? Sobre todo saben que algo que va a golpear fuertemente la organización de base va a ser atentar contra la vida y las libertades de las mujeres. Entonces, eso no es nuevo, esa es una práctica que se ha utilizado históricamente. No en vano tenemos tribunales que les llaman tribunales ad hoc, que se conformaron después de todas estas prácticas en cuestiones de guerra en Europa Oriental, donde las mujeres recibían como violencia los embarazos forzados, la limpieza de sangre, etcétera, ¿no? Todo eso pues no es nuevo, ¿no? Ya viene arrastrando desde dónde, y aquí pues no es diferente. Hay un interés muy visible, ¿no? Oaxaca y bueno, toda la parte del sureste mexicano es una zona altamente rica, cuenta con todo lo que puedan ustedes imaginar para poder ser un pueblo, ser todo un conjunto de pueblos que pudiésemos vivir, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Sin vivir en estas condiciones de empobrecimiento, de despojo, de precariedad. Y pues esa condición nos lleva a precisamente convertirnos en un pueblo con hambre, con necesidad, con no tener agua, con no tener trabajo, etcétera. Y entonces eso genera, ¿no? Es como, dijeran por ahí, es un caldo de cultivo, ¿no? Para que se sigan haciendo proliferar toda una serie de violencias y de las cuales las mujeres van a ser un ingrediente principal. En ese sentido, bueno, el gobierno actual, el sexenio de Alejandro Murat, que está por terminar, pues tiene en un primer momento a un procurador, a un fiscal, el señor Vasconcelos, ¿no? Rubén Vasconcelos, que durante pues prácticamente toda su gestión, pues dice que los feminicidios no son tales, sino que deben tipificarse como otra cosa, le niega la importancia al hecho, reparte las culpas entre otros factores, ¿no? Da 1000 vueltas al asunto, nunca resuelve nada. En ese sentido, específicamente la gestión de Rubén Vasconcelos a cargo de la Fiscalía, en el término de los feminicidios, ¿tú cómo la catalogarías? No, pues como te decía al inicio, de total impunidad. Correspondió al inicio de la gestión de Alejandro Murat y por lo tanto a él como fiscal atender los resolutivos de la alerta de violencia de género. ¿Eso qué significaba?
significaba y sigue significando, porque la alerta sigue vigente, que deben implementar mecanismos urgentes para detener la oleada de violencia. 22 municipios o algo así. No, en realidad es para todo el estado. Hay un resolutivo que señala que son 40 municipios los que deben de atender de manera emergente. 40 municipios que no han atendido como debieran, dentro de ellos Oaxaca de Juárez. Entonces en Oaxaca de Juárez sigue habiendo un montón de violencia hacia las mujeres. Entonces el Poder Ejecutivo, que representa el gobernador actual, con todo lo que es su gabinete, incluyendo el fiscal, van a tener que implementar esas medidas y no han implementado ninguna de ellas para efecto de detener la oleada de violencia. Tan es así que seguimos, ¿no? Sigue habiendo desapariciones, seguimos teniendo feminicidios, sigue habiendo violencia hacia mujeres que protestan, que luchan, que defienden sus derechos, tanto individuales como colectivos. Entonces esas situaciones vamos, que nos dejan en una deprimente situación, o sea, en una sensación desesperanzadora, ¿no? En completa impunidad. La función de Rubén Vasconcelos, que dijimos, bueno que ya no está, para que en efecto se pueda hacer lo que no se ha podido hacer, pero lamentablemente Painter igual está en la misma condición, no está recibiendo los casos de una manera asertiva, está teniendo mucho burocratismo, mucha antesala, mucho lo de siempre de todos, y en concreto no ha mejorado la atención hacia las mujeres en la Fiscalía de Género, por ejemplo, ¿no? No ha tenido a bien considerar fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres, sigue teniendo insuficientes ministerios públicos para atender la cantidad de casos que llegan, no tiene infraestructura, hay un como manipuleo imaginario de capacitaciones que les dan a los funcionarios, que terminan en nada al momento de tener que atender a las víctimas, porque no tienen un lenguaje inclusivo, porque tienen un lenguaje violento, porque están, ¿cómo se dice? Ya en un nivel de quemamiento, ¿no? Entonces, así no puede avanzar la justicia. Me recuerdo mucho la primera reunión cuando fue nombrada a Ana Vázquez Colmenares secretaria del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Sí, ¿no? No, Secretaría de la Mujer. ¿Cómo? Secretaría de la Mujer, ¿no? Secretaría de las Mujeres. De las mujeres. Lo cambió después, ajá. Lo cambió, ¿no? Y entonces me acuerdo porque, hizo una reunión tú estuviste entre ellas, con mujeres, con colectivos feministas, ¿no? Defensoras de derechos humanos. Y su gran propuesta era cambiarle la nomenclatura a la institución. Sí. Y era como su propuesta era como una secretaría de la inclusión de la mujer y el hombre, una cosa así. Ajá, que uno decía, sí. te cae que esto es como con lo que empiezas pues a tratar con gente que está pidiendo justicia, que está pidiendo acciones directas, ¿no? Me acuerdo que fue un momento muy, al final, bueno, todo el momento fue muy emotivo. Al final una chica habló sobre lo duro que era vivir en las periferias de la ciudad, lo duro que era llegar tarde a su casa después del trabajo, lo duro que era transportarse en el transporte público, lo duro que era estar con la sensación siempre de pues de ser desaparecida o de ser atacada o de ser perseguida. Y la secretaria pues se mostró totalmente rebasada por todo esto. O sea, a lo que voy es que este gobierno estatal parecía desde el principio que nunca estuvo o que nunca dio vistos de estar a la altura del problema, y que incluso, bueno, su propósito desde el inicio fue ignorarlo, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, pues es que mira, viene todo de atrás. Gabino Cue, además se ensalzó de ser así como el gobernador legitimado, ¿no? Socialmente. Pues desgraciadamente los feminicidios empezaron a incrementarse en su sexenio y hasta que fue el de Alejandro Murat. Considero que la actual secretaria de las mujeres sí necesita quizás adentrarse a conocer cuál es la función de la Secretaría de las Mujeres.
Legalmente hay muchas lagunas, de hecho se crea como se eleva a secretaría un instituto que anteriormente era un instituto y aplicaba una dirección, digamos, pero no es lo mismo un instituto que una secretaría. Una secretaría implica una parte troncal de la infraestructura del estado de Oaxaca para poder atender todo lo que es la administración de estado. Entonces, pues obviamente esta persona desconoce, ¿no? La gran función que tiene como secretaría, y desgraciadamente yo no sé, ¿no?, ya cómo nombrarlo, porque por un lado me parece que bueno que hace cursos, ¿no?, pero no es su trabajo, o qué bueno que lleva casos de, digamos, como de defensa, ¿no?, de mujeres, o que haya terapia, ¿no?, para mujeres, que la verdad es, dices, híjoles, también si no estuviera quien atienda algunos casos, ¿no?, de los cientos que llegan. Pero tampoco es su función, para eso está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y el gobernador no hace lo que tiene que hacer para que esa comisión cuente efectivamente con defensor, con esta figura que se denomina asesoras jurídicas y que anteriormente denominaban abogadas victimales. Entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene que atender todas las necesidades de apoyo jurídico a víctimas de violencia de todo tipo, de violencia generada por delitos, pero también en específico la violencia generada por razones de sexo y género. Entonces, si el dinero se empieza a colocar y a distribuir en una secretaría para hacer una función de defensoría pública de oficio, o para hacer una función de capacitación que no le toca a la Secretaría de las Mujeres, lo que le toca es el diseño de la política pública, lo que le toca es el diseño de presupuestos, lo que le toca es hacer un trabajo mucho más a profundidad para que entonces de verdad la violencia hacia las mujeres se detenga. Pero yo no he visto que haya hecho algo al respecto, pues no, o sea, yo no te puedo decir más allá de lo que sale en medios. ¿Por qué? Porque también una mete solicitudes de información, vamos moviéndonos, ¿no?, como sociedad civil para poder colocar digamos, como el tema, ¿no?, y poder obtener la información directamente de las instituciones. Sin embargo, pues no hay esa respuesta, no hay respuesta de la Defensoría de Derechos Humanos, no hay respuesta de la Fiscalía, todo está de puertas cerradas. Todo es muy bonito en redes sociales, pero al momento de solicitar la intervención de las instituciones en lo que les toca, no hay ninguna respuesta. Irving Sánchez nos está viendo, nos manda saludos. Manité Martínez, el de Brando Gómez nos manda saludos. Gracias, saludos. Erika, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, no están, pues sí, están como inéditos, o ¿qué sucede? Híjoles, pues hay una situación bien penosa en la Defensoría. El actual defensor pareciera que su trabajo es solamente acomodar las cosas para que el gobierno actual no quede mal, ¿no? Bernardo Rodríguez Salamanca. Ándale. Entonces él, personalmente como defensora también nos ha tocado pues tener que enfrentarnos, ¿no? No solo a la impunidad, sino a la aquiescencia de espacios que son construidos y que fueron construidos, y al mismo defensor le consta, que fueron construidos desde la sociedad civil para poder tener espacios garantizados para por lo menos escuchar la verdad de las víctimas, para por lo menos meter una acción, una medida cautelar que permita que la vida de las víctimas no esté en riesgo. Pero no lo hace, todo el tiempo son largas, no puedo, estoy enfermo, tengo esto, o sea, siempre hay una excusa personal de su parte para no dar una respuesta que requiere la sociedad. Y sí es muy penoso porque se supondría, ¿no?, que fue elegido dentro del Congreso, porque las diputadas y los diputados consideraron que él era el idóneo, y me parece que se equivocaron y que no tuvieron bien puestas las antenas para poder decidir quién estaba al frente de la Defensoría. O sea que se hace política con los derechos humanos. Por supuesto que sí, ¿no? Y finalmente creo que es un desacierto que hayan elegido a alguien que no tiene un compromiso con los derechos humanos, ¿no? Jessica Díaz Cruz te manda saludos. Ay, saludos. Bueno, sí, ese tema. Y ya, bueno, ya trasladando esto a nivel federal,
pues está el hecho de que pues el año pasado, ¿no? No, antes de la pandemia, antepasado me parece, pues el procurador, el fiscal Alejandro Gertz Manero, que dicho sea de paso, pues ha demostrado una gran, pues es muy cuestionado en los medios de comunicación, ha demostrado pues una gran ineficiencia, ineficacia, y además pues que básicamente utiliza la fiscalía para sus fines personales, ¿no? Y hay una historia ahí con una familia de la que tiene, ¿no? Creo que es la esposa o la hija de la esposa de su hermano, y que tiene unos fondos, no sé qué, bueno, un chisme que denota un poco, que denota corrupción. En ese sentido, este fiscal, antes de la pandemia, propone una nueva tipificación del delito de feminicidio, desaparecer la palabra feminicidio del Código Penal y todo, pues como ponerlo como homicidio o algo así, ¿no? Hay una gran respuesta, pues, de los colectivos feministas y todo, y pues los defensores de esto, siempre del gobierno federal, dicen, no, pues es que los colectivos feministas no entienden que es por esto, que es por lo otro. Y al final, pues tú cómo ves ese tipo de cosas, ¿qué es lo que nos dice, no? Pues yo creo, bueno, no creo, yo pienso y observo, y es tangible, y es pues es una opinión objetiva, ¿no? De velar que quienes se oponen a las, digamos, a las versiones dictadas, tanto de tipos penales como de política pública, de cualquier normatividad, quienes se oponen a lo que la masa de mujeres está solicitando, es porque se niegan a reconocer que hay una realidad, y esa realidad es la violencia que es exclusiva hacia las mujeres por su condición de sexo y su condición de género. Entonces, creo que si las personas que apoyan a estos personajes pudieran adentrarse al estudio de la política que ha generado desde las mismas leyes pues aprobadas en nuestro país en temas de violencia hacia las mujeres, quizás pudieran tener un sensor un poco más calibrado de por dónde tienen que hacer las reformas, y no necesariamente tiene que ser con con el concepto en sí. Lo que se tiene que hacer es aplicar lo que hay y modificarlo de tal manera para que entonces sea asequible, porque él decía algo muy sonado aquí también en Oaxaca, ¿no? En la Fiscalía de Oaxaca. A ver, un punto es que los MPs eran incapaces de armar líneas de investigación que permitieran develar que lo que estaba frente a ellos era un feminicidio. Entonces, colocan, no, pues el feminicidio debe tener aspectos relacionados con su género. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿No? ¿Cómo lo entiendes en materia penal para entrarle a que sea un tipo penal que tiene que investigarse un delito, etcétera? Todo eso implica sus técnicas y no es tan sencillo, obviamente, pero no es invisibilizando el tipo penal, no es la respuesta. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es que capacites a tu personal, la respuesta es que estudies teorías del género, que estudies teoría del feminicidio, que estudies eso, que así como le entraron de lleno al tema de las nuevas formas para estructurar, digamos, litigios estratégicos, no estratégicos, litigios en el nuevo sistema de justicia penal. Ahí sí están abiertos jueces, magistrados, MPs, policías, ahí sí le entran, ¿no? Porque tienen carcomida la conciencia, pues no, o sea, piensan que eso sí está bien porque no solo está de moda, te van a pagar mejor, pues tienes un estatus, ¿no? Más avanzado, ya estás capacitado, eres estudiado. Yo he escuchado MPs que se vanaglorian de decir, ay, no, si yo ya tomé no sé cuántos cursos de técnicas de argumentación, de técnicas de no sé qué, y ninguno me dice que ha tomado orgullosamente una capacitación específica para argumentación con perspectiva de género, o que hayan tomado específicamente para feminicidio y que tengan además propuestas de cómo debe modificarse, ¿no?, el tipo penal. Evidentemente, y en algo que sí podría estar de acuerdo, es en el sentido de que la Fiscalía, después de su trabajo capacitado, con personal ya capacitado, con gente que ya haya llevado a la práctica la investigación de estos tipos penales, sugiera qué es lo que debe incorporar para que entonces entre todo lo demás. Pero no va a ser quitando el tipo penal, eso es una manera de invisibilizar una problemática que ha costado décadas hacer visible al gobierno, pues, ¿no?
Entonces, pues bueno, en ese sentido esta problemática pues le es incómoda al gobierno, ¿no? O sea, le es incómoda en el sentido pues de que el mismo presidente López Obrador, bueno, siempre lo voy a recordar, en algún momento cuando, bueno, ya era la pandemia, está la pandemia, él le dicen que, bueno, que el número de denuncias al número de emergencias para denunciar ataques ¿no? a mujeres en las casas, ¿no? Se multiplicó en un 90% y él dijo que no era cierto, que eso no es una mentira y que todo eso era porque eran llamadas falsas como las llamadas de bomba en el metro. Y entonces pues se armó todo un cotorreo y el asunto es que también el presidente siempre ha mantenido su concepto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de que la mujer es en este asunto de la pandemia y de estar en casa y de quedarse en casa, bueno, que fue en los primeros meses, ¿no? Ahorita pues ya no tanto, claro. La mujer era como el baluarte que podía asegurar esa unión familiar, eso lo decía en la mañanera todo el tiempo. La mujer era el dique de unión de la familia, la que tenía que amachinar y ahora sí que absorber la neurosis familiar y llevarla ahí como una película, pues sí, como una película de la época del cine mexicano. Y entonces en ese sentido, pues creo que también mucho de la problemática feminicida al actual gobierno federal específicamente, pues le resulta muy incómoda, porque no es capaz de proponer acciones reales, porque básicamente el concepto original de quien detenta la presidencia de la República es que la mujer pues tiene que quedarse en casa y tiene que ver por su familia y tiene que ser lo más abnegada y aguantadora posible. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo veo su discurso? ¿Cómo ves su discurso en general eso? O sea, pues que todo parte de esto, pues bueno, o sea, yo creo que la invisibilización parte también de la molestia, pues de que no es un problema que el gobierno federal absorba como tal vez, ¿no? Sí. Mira, el tema aquí es que lo único a mí que me queda claro es que quien dirige al país tiene una concepción, una idea de la vida, de la dignidad, del ser en este país, muy sesgada por el rol tradicional de género, por pues todos esos estereotipos, los prejuicios que giran en torno, ¿no? Porque finalmente aunque tú digas que hay las mujercitas son las que cuidan, como decía él, pues, ¿no? Que son las que cuidan a la familia y no sé qué tanto, pues eso es un prejuicio, o sea, ¿de dónde saca él que eso es así? Y entonces hay una serie de afirmaciones estereotipadas que lo que hacen es confirmar la necesidad que hay en este país de hacer visibles los delitos que ya se han configurado, que ya se han tipificado, como también de hacer visibles que hay una violencia generalizada en contra de las mujeres. Y esa violencia puede tener componentes de estereotipos y de prejuicios como los que expresa el presidente. Entonces, definitivamente, mientras un presidente siga afirmando ese tipo de situaciones, pues tendremos consecuencias como las que vemos a nivel social. Déjame citarte aquí que Angela Merkel, la jefa de Estado de Alemania, al terminar ya su gestión y al afirmar que se retiraba de la política, dijo que ella lamentaba mucho no haber podido expresar con mucha más frecuencia que ella era feminista, y que lo que les podía dejar a la ciudadanía, al pueblo alemán, era que optaran por volverse feministas. Entonces dices, híjoles, del discurso del presidente al otro discurso, pues hay una situación ahí obvia, ¿no? Entonces, no es nuevo lo que te voy a citar, de hecho viene siendo un trabajo de muchas mujeres, de mucho trabajo de feministas, ¿no? Que históricamente han dejado, ¿cómo decirte?, tanto conceptos, epistemología, historia, teorizaciones, intercambios de saberes, etcétera, y han dejado pues términos muy básicos, como que la pobreza está precedida inevitablemente por la violencia hacia las mujeres, ¿no? Un país pobre es un país que violenta, ¿no? Entonces eso es innegable. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de partida de esta charla. La cuestión económica es determinante. Es más, es
para que el crecimiento económico de todas las empresas que tienen destinos en Oaxaca es importante para ellas que haya impunidad. Porque entonces ellas también pueden operar con impunidad, ¿no? Entonces ellas pueden afirmar. Hubo una vez en Aristegui que salió el dueño o uno de los representantes legales, no me acuerdo muy bien, de la empresa Fortuna Silver, de la minera Cuscatlán, que está en San José del Progreso. Y el señor afirmaba y decía, no, nosotros no hemos violado ningún derecho humano. Si alguien los violó es la autoridad local, porque con ellos nos dieron el permiso. Con ellos hemos hablado, con ellos vemos todo el tema. Entonces dices, ay, no inventes, ¿no? Ni que tan inocentes fueran. Entonces, ¿cómo te diré? Como que... cinismo además, ¿no? Sí, ¿no? Y saben que pueden decir eso porque no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ahí te aviento la bolita y yo no hago nada, ¿no? Que tú me pides dinero para eso, pues te lo doy discretamente, pero a mí no me involucres, ¿no? Es así. Así es con el bar, así con el que vende en la esquina, pues el gran manipuleo que hay del comercio ambulante, toda la gente que está de alguna manera, intentando salir adelante, se va a topar con esto, con los pequeños cárteles que ya hay en todo Oaxaca, con el manipuleo, porque así te lo digo, esto es coincidencia, vamos a decir, o qué rayos, ¿no? Todos los hombres violentadores dicen que tienen conectes con gente poderosa, sea porque les están demandando pensión, sea porque les están demandando el divorcio, sea por lo que sea. Todos esos hombres dicen, no, yo tengo influencias, yo tengo amigos, no, yo tengo no sé, o sea, todos tienen amigos influyentes, y la gran conclusión es eso, todos están coludiendo para seguir con la violencia. ¿Por qué? Porque ya no hay un mantenimiento de su estatus de macho, ¿no? Del macho tradicional, del macho que manda, que ordena, que se hace lo que él dice, porque ese ejercicio de poder patriarcal en la familia es un ejercicio de poder patriarcal que se traslada al ámbito de lo público, y puede ser desde el que vende aquí afuera como los que deciden a nivel internacional. En ese sentido, bueno, Ru López nos manda saludos, maestra Erika Lili, un tema muy importante. Felicidades a Luna del Sur. Cecilia Mingüer nos dice que importante y necesaria esta charla. Gracias a Erika. Muchas gracias, gracias a todos por sus saludos. Y bueno, sí, es un tema importante, porque además está el asunto también, pues se me ocurre del feminismo. Que el feminismo hoy en día es bastante, parece ser bastante incómodo para el poder, y además siendo este poder, pues enarbolando la bandera, pues de la justicia social y de la no pues esto, de las reposiciones de los daños históricos, de lo que flagela el alma nacional, pues siendo este poder, pues parece sentirse muy incómodo con el feminismo. De repente los partidarios, digamos, del obradorismo señalan que el feminismo es esto y es lo otro, y está llevado por oscuros intereses, ¿no? Que no corresponden al espíritu nacional, y que además incluso hasta que los pagan, ¿no? Los grandes empresarios mundiales, y que todo es una conspiración para que no sé qué, no sé cuándo. Negando que pues básicamente estamos en esto, en un momento feminicida, en un momento pues de violencia extrema contra la mujer, y además siempre enarbolando el mismo argumento de que cuando se sacan estos temas, de que eso ya estaba desde antes. O sea, esto no es culpa de Obrador, porque eso ya estaba desde mucho antes, esto ya se venía arrastrando, y decir que en este gobierno responsable de esto es ser reaccionario. ¿Tú cómo ves la cosa? Si es usted ser reaccionario decir eso. Bueno, yo creo que les hace falta informarse, ¿verdad? El feminismo es un pensamiento crítico, teórico, filosófico que no se creó ahora, o sea, tiene muchísimo tiempo, y pues bueno, yo más bien les invitaría a que conozcan, ¿no? Las teorías feministas, ¿no? Porque creo que hay muchas, digamos, acepciones, ¿no? Teóricas de cómo se observa el ejercicio del poder patriarcal, ¿no? Ya también hay feministas latinoamericanas, feministas comunitarias que hablan de entronques de patriarcados, ¿verdad? Porque ahí ya se habla desde los pueblos originarios, y cómo este sistema patriarcal desde los pueblos también se enlaza con el
patriarcado colonialista, pues, ¿no? Entonces así como que hay que, pues yo les invitaría, ¿no? Más bien a que le echaran una revisada a todo eso. Sí creo que más bien hay empresarios que de alguna manera están utilizando, ¿no? Los movimientos feministas, no solo eso, sino también la oposición. Ahora todo mundo alega, ¿no? Que apoyan cuando les conviene o que no apoyan cuando no les sirve para sus intereses. Hay una cuestión ahí muy metida en cuanto a sus conveniencias y a sus malas prácticas de intentar ensuciar o manipular un movimiento pues que es imposible, ¿no? De que puedan lograrse con eso alguna cuestión, porque pues es una masa de mujeres. Y sean o no feministas, hay una inconformidad, ¿no? Yo creo que más bien no hay que quitar la atención en eso, porque quizás no es tanto el pensamiento feminista, sino es etiquetarse quizás de decir, a ver, yo soy feminista y lucho por mis derechos, o lucho porque ya no me golpeen, o porque nos despidieron injustificadamente del trabajo y nos inventaron que ustedes eran las culpables, como siempre hacen, no criminalizar a las mujeres, a las trabajadoras, a las defensoras, a las periodistas, a todas las que hablen y digan y protesten y saquen a relucir sus derechos y tengan una exigencia horizontal hacia sus agresores, despojada de todo tipo de servilismo o de sumisión. Eso es muy chocante para los hombres, para todos, desde el empresario menor hasta plenipotenciarios, ¿no? Eso es chocante, ¿no? Es chocante que una mujer te hable de igual a igual, ¿verdad? Entonces ahí es cuando truenan y dicen, a ver, tú no, y entonces voy a aplicar todo mi poder para someterte y hacer que estés en una sumisión que debiste estar desde el principio. Y eso lo podemos ver en casos muy sencillos, muy prácticos, de los despidos de trabajo hacia mujeres, del sector salud, que mayoritariamente son mujeres y que ahora están protestando, de las mujeres que demandan pensiones, de las mujeres que quieren divorciarse, de toda esa si nos ponemos a analizar todos los movimientos sociales que hay ahora mismo en Oaxaca, vamos a ver que hay una preponderancia de criminalización hacia las protestas de las mujeres y además de una ausencia de acceso a la justicia. Entonces digo, no hay que darle muchas vueltas, ni teorizar tanto, ni ponernos en un rollo ahí de otra cosa. Digo, finalmente lo bonito quizás y lo rescatable de todo eso es que de verdad a partir de esta situación más hombres y mujeres teoricen, ¿no? Filosofeen pues sobre esta problemática. Y por eso está bien tener bibliotecas y por eso también está bien tener espacios culturales que ahora nos están quitando el Museo de Arte Contemporáneo. Los amigos del museo decidieron cerrar un espacio que es de toda la ciudadanía, ¿no? Del pueblo, y ahí estamos, ¿no? Deseando ver, ¿no? Que funcione como tal, y pues que optaron por callarle la voz a su directora, que también es mujer, ¿vale? ¿No? Ahí también habría que señalarlo, ¿no? Las comuneras en Ayutla, ¿no? Que están siendo golpeadas también. Este ataque, ¿no? contra Yasnaya, ¿no? Están atacando a esta lingüista, ¿no? Que pues ella, pues dijeran, yo no sé si les cae mal, yo no sé qué pasa. Quizás le tengan envidia porque escribe muy bonito. Tiene una manera de escribir muy bien. Yo no sé, ¿no? La verdad que pase, pero veamos lo que realmente está ahí. O sea, utilicemos nuestra razón, utilicemos nuestra conciencia para observar con propios ojos lo que está pasando. O sea, no es que sea un rollito inventado, es que ahí está. Es que ahí está. Si las mujeres protestan, las tachan, las invalidan, las invisibilizan, hacen una serie de cosas que las dejan mal, pues, ¿no? Y eso, pues, esas acciones son contrarias a un Estado de Derecho. El Estado tiene que invertir toda su fuerza pública, sea en acciones, en presupuestos, en educación, en instituciones, que impidan que eso siga creciendo. El Estado tiene que tomar esto en sus manos y articular lo que tengan que articular para que deje de haber esa violencia, porque ese es el mandato de la alerta de violencia de género. Tienes que detener cualquier evento de violencia, ya no más violencia, porque estás en un
señalamiento, estás en un foco rojo. Tienes que cambiar, ¿no? Ok, Jessica Díaz Cruz nos dice, hay gente que piensa que el feminismo es un grupo minoritario que es manipulado por grupos de poder. ¿Cómo ven? Tania Galván también nos manda saludos. Vamos a platicar con Lalo Aragón. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo has visto pues, ahorita lo que has prestado nuestra invitada? ¿Alguna pregunta que tengas? Muy bueno. Lo he visto muy bien, ¿no? Hay muchas cosas importantes que se han dicho. Y en cuanto a alguna pregunta, yo le preguntaría a Erika, viendo que hay una ineficiencia total que es clara y que tienes toda la razón en las instituciones de todos los niveles, es decir, porque el nivel local tampoco se toca, digamos, el nivel municipal no se toca mucho, porque no lleva esta parte de la investigación del delito o la jurisdiccional, pero el feminicidio, como cualquier otro delito, también tiene una etapa de prevención, y a mí me parece que los gobiernos municipales de todos los partidos no han hecho nada por la prevención, y la prevención me parece que es más importante en lo local, ¿no? Es decir, cuando un municipio se empieza a preocupar por ciudadanizar, por hacer una labor educativa frente a su comunidad, yo creo que los resultados son mucho mejores que cuando se hacen desde arriba para abajo. Eso no quiere decir que los de arriba no lo tengan que hacer, también lo tienen que hacer. Y los gobiernos locales, casi todos, que son muchísimos, nada más aquí tenemos 534, no hacen nada por esa parte. No sé si por falta de recursos, a lo mejor no se necesitaría muchos recursos para empezar a concientizar al sector masculino en las barbaridades que estamos haciendo, ¿no? Como género a mí me da vergüenza. Pero bueno, yo a lo que iba, la pregunta es, ante esta ineficiencia, impunidad que existe por las instituciones públicas, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, como ciudadanía? Sin la intención de querer desplazar o exentar de sus obligaciones al gobierno, nosotros como ciudadanos, ¿desde dónde podemos atacar el problema para tratar, por un lado, de solidarizarnos y por el otro lado, de presionar a las instituciones que hagan lo que les corresponde, ¿no? Entonces, esa sería más o menos una pregunta, cómo desde la ciudadanía podemos tratar de incidir en que esto empiece a tener, que se tome con más seriedad, que pareciera que no lo están tomando con seriedad, y cómo podemos incidir como un mensaje hacia los oaxaqueños o la gente que nos ve, ¿no? Y empezar a... Es importante exigirle a la autoridad, yo no digo que no y pongo el acento ahí, pero también creo que no nos tenemos que resignar a que si la autoridad es ineficiente, pues vamos a esperar hasta que llegue una autoridad que sea eficiente para que las cosas se solucionen, ¿no? Creo que nosotros tenemos también que activarnos, y por ahí iría esta pregunta, ¿no? ¿Cómo como ciudadanía podemos hacer algo? Ok. Sí, pues gracias por las preguntas. Y si es cierto, el municipio, los 570 municipios, bueno. 60, perdón, ya dije mal. No te preocupes. Creo que voy a afirmar algo que no me consta, pero debido a los niveles de violencia que hay por todas partes, me temo que un gran porcentaje de municipios no está aplicando medidas preventivas, ¿no? Para que la violencia hacia las mujeres no se traduzcan en hechos materialmente reales, ¿no? Entonces, sí, todo lo que son ayuntamientos, incluyendo todos aquellos que tienen en donde prevalece un sistema normativo interno, pues deberían tener en cuenta toda esta condición en la que están las mujeres de su propio municipio. Sí, sabemos que cuando los pueblos tienen una permisión, digamos, hacia la violencia cometida dentro de sus territorios, pues obviamente están perpetuando, digamos, ¿no? una forma de dominación hacia las mujeres y por lo tanto la violencia, ¿no? Entonces, yo lo que diría en este sentido es que la ciudadanía, como bien decía el compañero, pues tenemos una gran aportación, y esa aportación tendría que ser
en dónde te posicionas, en dónde te sitúas tú, ¿no? Te sitúas para seguir, para entrarle a criticar a Yasna ya solo porque fulanito criticó. Bueno, responsabilizarla de un atentado está cañón, ¿no? O sea, digo, pero la ciudadanía en común, o sea, ¿cómo te sitúas ante eso? Tú sabes la problemática, tú sabes quién es esa persona, o sea, como preguntarnos, ¿no? Lo mismo que te dicen cuando el acoso sexual o la violencia sexual digital, te mandan la fotografía y tú dices, a ver, ¿yo qué? ¿Con esto qué? No, pero cuando participas, es muy básico, pues, ¿no? Participas, señalas, te involucras, dices esto o aquello y entonces la objetividad se pierde y entonces lo que prevalece es un discurso hegemónico de es que se lo buscaron, es que ellas son culpables, es que merecen su castigo por saltarse las trancas. Ese es el discurso oficial, municipal, estatal, internacional inclusive, que sostiene todavía la impunidad frente a las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante que la ciudadanía, y ojalá y esto sea así, ¿no? Como decía el compañero, ¿no? ¿Cómo participas? A ver, si yo estoy viendo que aquí en el comercio, en el negocio, hay un gremio que es el que manipula todo, no deja hablar horizontalmente, no es un proceso democrático para decidir precios, para decidir locales, etcétera, pues obviamente hay algo ahí que no está bien. Pero ¿qué pasa? Que hay un miedo también, ¿no? Hay una pedagogía de la crueldad, dijera Rita Segato. Y esa pedagogía te obliga a no mirar, a decir, ay, mejor no veo, ¿no? Yo ni me entero, ¿no? No, yo no me meto en problemas. No, pues es que así es que tiene amigos que están en algún cártel, ¿no? Que son de los Zetas o de los no sé qué, aquellos, ¿no? Entonces dices, híjole, pues no me meto en problemas, entonces hay que pagar lo que es. Y las reuniones, ¿para qué son? No, pues nada más es para que nos digan dónde vamos a acudir y qué vamos a hacer. ¿Cómo es que se mueve todo el comercio ambulante en Oaxaca? Bajo esa premisa. ¿Y qué ocurre? Pues terminan en conflictos violentos, ¿no? Entre todas y todos. Y eso es originado precisamente por esa pedagogía del miedo, ¿no? De no hacer nada, ¿no? De no moverte, ¿no? A unas sabiendas que no está bien lo que estás viendo. Y entonces es mejor pensar y educar a tus hijos en que aprueben eso porque es lo que hay. Y entonces estamos en un círculo vicioso del que no vamos a poder salir hasta que no empecemos a cuestionarnos. Como les decía yo hace un rato, ¿no? Hasta que no empecemos de verdad a filosofar, ¿no? A decir, a ir más allá, a escucharnos sin prejuicios, ¿no? Eso. La desaparición de mujeres en este momento en el estado, Luna del Sur, me parece que hace poco te entrevistaron sobre eso también. Parece que cada vez se vuelve más, se intensifica con la llegada de todos estos, bueno, y además con el escenario pues del cambio de sexenio que viene para el próximo año, ¿no? Tú como en este momento, ¿cómo medirías esa situación? Sobre la desaparición. La desaparición forzada de mujeres, Mira, trata de personas. La desaparición es una especie de... no es una especie, es una tortura. Y es una tortura colectiva que se radica en la familia de la mujer desaparecida o de la persona desaparecida, ¿no? Porque lo mismo ocurre con respecto a hombres que desaparecen. Sin embargo, en el caso de mujeres hay un ingrediente adicional. Está el terror metido en el cuerpo de los familiares de que su hija pudo haber sido violada, de que su amiga, de que su prima, de que ¿no? Pudo haber sido violada, ultrajada, lastimado en otro sentido mucho más profundo, ¿verdad? Entonces ahí esas cosas tan penosas, pero que son que evidencian, ¿no? La podredumbre de la conciencia social, de cómo es que eso ocurre y no pasa nada, ¿no? Y se siguen metiendo en rollitos de electorales y demás, sin ponerse a pensar en que eso se tiene que solucionar. En de qué forma estamos participando también en que eso se permita, se ocurra, se naturalice y no vaya más allá. ¿Qué pasa con los encargados, los MP, los policías, los agentes estatales de investigación cuando tienen conocimiento de una desaparición?
Ese día la mamá de Zaira lo decía. Me dijeron que tenía que esperar 72 horas, eso fue apenas el año pasado. Que esperara 72 horas. Cuando ya por sentencia, ya la sentencia de Campo Algodonero, a México, en esa sentencia la Corte Interamericana le impone un mecanismo efectivo para localizar con vida a la mujer desaparecida dentro de las 24 horas. El denominado protocolo ALBA. ¿Lo han aplicado en Oaxaca? No. Prefirieron a cambio hacer y crear con la unidad de género de la Fiscalía, en lugar de ponerse a hacer el tema del protocolo, decidió poner una alerta rosa, que en nada tiene que ver con lo sustancial del protocolo ALBA. Y en eso ocuparon el recurso en lugar de implementar un protocolo que pudo haber sido efectivo para localizar con vida a Zaira, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se hubiera implementado una vez que se dictó la alerta de violencia de género en el 2018, porque fue el mismo año en el que llevan adelante y la crean de manera expedita la alerta rosa. Y esa alerta rosa, dime de qué ha servido. Las niñas siguen desapareciendo, las mujeres siguen desapareciendo. El caso que está Zaira, para la gente que no lo tiene presente. Es una mujer que fue desaparecida en la zona de la Mixtec, ¿no? ¿En qué año? En el 2020. 2020, y su madre denunció el asunto, por supuesto, sí. No tomaron luego la denuncia. Sí, bueno, ella, yo les invitaría a que checaran esa entrevista, que, híjoles, al rato si quieres te paso el link. Ella dijo, pues de propia voz, yo estaba en esa misma entrevista, por eso escuché lo que ella dijo, ¿no? Y entonces ella decía que cuando ella fue a presentar su denuncia a la Fiscalía de ahí de Guajuapa, le dijeron, es que tiene que esperar 72 horas. Imagínate, pues. O sea, el mismo aparato de justicia dice, espérate. Zaira, la prima de Tanairi, ¿no? Bueno, que fue, que se dice que fue desaparecida o que fue desaparecida por un grupo criminal, ¿no? No sé decirte con detalles los datos de su desaparición, pero sí valdría la pena a lo mejor ubicar noticias porque creo que la mamá de ella ha dado ya varias declaraciones en torno a la desaparición de su hija y bueno, pues también tenía descendientes, ¿no? La mujer desaparecida. Entonces, como decían, en muchas ocasiones, ¿no? Colectivos feministas, instituciones afines, ¿no? Al tema de buscar de qué manera se indemniza o se puede recuperar un poco no solo la economía, sino una nueva forma de ver la vida de todos los huérfanos y huérfanas de feminicidios y desapariciones. ¿Qué pasa con esos niños, esas niñas? ¿Quién ve por ellos? La Ley General de Víctimas establece un padrón de víctimas y en ese padrón de víctimas el Estado inmediatamente tiene que responder con una reparación integral, económica y también de otra índole, pero principalmente económica, y esa es la que tendría que priorizarse para que víctimas colaterales, como en este caso niños y niñas que quedan huérfanos de sus madres que son desaparecidas o que son asesinadas, obtengan, ¿no? un sostén económico que les permita por lo menos continuar con su vida de una manera más o menos asegurada, ¿no? Económicamente. Pero para eso tiene que existir el padrón de víctimas, el banco de datos de las víctimas, debe existir un presupuesto destinado a víctimas y además debe existir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca, y ninguno existe. Ninguno existe. Ninguno. Y no hay planes para que exista. Y por supuesto presupuesto menos, ¿no? O sea, no hay nada. No sé, tú no sabes lo costoso que está resultando ser para innumerables víctimas poder sostener el pago de asesores jurídicos privados, el pago de investigaciones alternas, el pago de peritajes. Todo eso no está beneficiando en nada. El nuevo sistema de justicia es para sociedades económicamente estables, es para sociedades que económicamente mantienen, ¿no? un equilibrio, digamos, que pueda permitirle a cualquier familia poder pagarse un servicio legal
sin que eso los lleve a la pobreza, ¿no? Al empobrecimiento. O sea, imagínate, ¿no? ¿Cuántos profesionistas tendría que contratar una víctima para poder hacer ver que su hija fue desaparecida, que su hija fue asesinada, ¿no? Todo eso lo tienen que ver las víctimas y se lo tienen que gestionar como puedan, porque el Estado está siendo omiso, ¿no? En cumplir algo que le toca por ley, una ley que ellos mismos han aprobado a través de sus congresos, ¿no? Entonces, sí es una cosa así muy, muy triste y de verdad así como indeseable, y ojalá que eso un día acabe, ¿no? Que eso termine, pues, ¿no? Saludos a Tania Galván, que nos está viendo, Carlos Cociña. Entonces, digamos, pues, todo lo que hemos platicado, podemos entonces resumir, o no resumir, sino complejizar de que, bueno, básicamente la lucha contra el feminicidio es la lucha contra el poder hegemónico, es la lucha contra la desaparición, es la lucha contra la corrupción que nutre este poder hegemónico, es la lucha contra, pues esto, desaparecer y que las autoridades digan pues que te fuiste con el novio, ¿no? ¿O tú cómo ves? Pero no solo es eso, agarran todavía y las manifestantes son criminalizadas también. La misma secretaria de las mujeres dijo, ay, hay que protestar pero sin romper vidrio, o sea, no sé dónde viven, pues, ¿no? Uh-huh. No sé cuál es su contexto en donde ella trabaja. O sea, tenemos cientos de mujeres marchando y rompiendo lo que esté encima de ellas, lo que tengan que romper lo van a romper. Y eso no es nada más que una evidencia de una ausencia de Estado de Derecho. Es una evidencia de la desigualdad en la que vivimos. Es una evidencia de cómo se manejan las cosas en este Estado. Y por lo tanto, como ciudadanas y ciudadanos, tendríamos como el deber de ser moralmente correctos para poder no solo digamos, no tanto empatizar, sino intentar comprender cuál es la realidad que le está tocando a las mujeres en este estado y en este país. Entonces yo creo que sí es importante que abonemos a eso, ¿no? Tenemos un compromiso muy grande. Ya llegó mi hija. Sí, debe haber un feminismo conciliador. O sea, ¿tú crees que, porque pues como luego las opiniones, ¿no? Hay un feminismo, no sé, blanco, hegemónico, que hace esto y que no, que es muy agresivo, mira, pero entonces debe haber otro feminismo conciliador que no haga eso. O sea, es como... No, bueno, es que primero que nada, no digamos, no es que el feminismo sea un espacio de confrontación, ¿no? Teórica, ni nada, o entre sí mismas, entre sus mismas corrientes, sino más bien es que el feminismo tendría que aplicarse de acuerdo a la realidad de cada mujer. Y entonces obviamente si una corriente feminista desea meter, digamos, o meter ideas, ¿no? Como decir, ejemplo, ¿no? El derecho al aborto, ¿no? El derecho al aborto que se está peleando, que se han ganado ya bastantes aspectos jurídicos, ¿no? En torno a esta situación. Pero, por ejemplo, en algunos pueblos y comunidades, el aborto es un tema muy, muy personal de las mujeres, ¿no? No está en tela de decisiones colectivas. Lo decide la mujer y se acabó, y nadie se entera, ¿no? Entonces, para ellas, luchar por el aborto no es una prioridad, pero luchar por el agua sí, ¿me entiendes? Entonces, lo que de manera muy como controversial han querido meter, ¿no? Y decir es que las feministas liberales dicen esto, es que las feministas occidentales, o el feminismo negro, lo único que hacen los feminismos es develar las estructuras de poder que en su oportunidad las feministas liberales develaron, ¿no? Dentro de estructuras de Estado, por ejemplo. Feministas indígenas y feministas comunitarias no ven al Estado necesariamente como su principal objetivo. El Estado forma parte de toda la estructura y ellas también tienen que reventar cosas, ¿no? De esas estructuras de dominación, pero que también
están involucradas con el tema de la tierra, están involucradas con defender sus territorios, con estar en otras lógicas, pues. Entonces ellas van a hablar desde esas lógicas. Aquí lo justo es que tú te sitúes, ¿no? Como yo decía hace un rato, sitúate, ¿cuál es tu realidad? Mi realidad, quizás en un momento dado no es como para lo que son algunas mujeres en Alemania, que en un momento dado decían el derecho a tener internet, ¿no? Y cosas que tenían que hacerse necesarias hace unos 10 años más o menos. Y ahora yo antes decía, no, pues eso a mí no me genera ningún problema, yo puedo vivir sin internet tan tranquilamente, pero ahora no, ¿verdad? O sea, es como te diré, como que cambiamos, pues van cambiando las situaciones. Entonces sí, más que yo creo que más bien quien concilia las diferentes teorías es quien las lee, porque entonces va a entender y va a hacer que converjan, digamos, va a entender cuál es el tronco común de todas las corrientes feministas, y entonces quizás pueda entender por qué las mujeres estamos siendo criminalizadas, por qué las mujeres estamos siendo violentadas, por qué marchan, por qué marchamos, por qué exigimos cosas, por qué no nos dejamos, por qué estamos hartas de tanto, ¿no? Finalmente, el asunto del aborto, la Suprema Corte tomó esta decisión de, pues, básicamente, quitarle la criminalización al acto del aborto. Su precedente, bueno, ¿no? Es básicamente lo hacen legal, digamos, en el país, o bueno, tú lo puedes corregir, pero también eso devela una actitud intolerante de grupos religiosos que siguen hablando de Dios, que siguen hablando de que va a caer la justicia divina, que siguen hablando de que tiembla porque las mujeres abortan, que siguen hablando de mejor que se muera antes de que aborten. Entonces, lo que nos damos cuenta, pues, es que vivimos en un país, pues, profundamente, ¿cuál es la palabra? Bueno, sí, misógino, pero también misántropo o hipócrita, ¿no? En ese sentido, este asunto del egoísta. Este asunto del aborto, ¿qué significa en estos momentos para este país? La legalización, ¿no? O bueno. Sí, bueno, lo que hubo fue un fallo en relación a una petición de inconstitucionalidad sobre algunos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Ahí lo que hacían era imponer sanciones, pues, digamos, a mujeres que abortan, ¿no? Sin ninguna bueno, no las consideraciones que tenemos aquí en Oaxaca, que ahorita las menciono. Entonces, pues, finalmente la entonces Fiscalía General de la República solicitó, ¿no?, que pasara a estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esa legislación era inconstitucional, ¿no? Entonces, los motivos que dieron luz a este fallo tienen que ver con algo muy básico y que afortunadamente lo dilucidaron de manera muy inteligente y de forma muy respetuosa, magistrada, sobre todo la magistrada, y magistrados que estuvieron al frente de este fallo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se determinó? Bueno, que existe toda una serie de consideraciones constitucionales en las que en ningún momento está prohibido el aborto. La Constitución no prohíbe el aborto. La Constitución no garantiza la vida desde la concepción, porque la concepción es un término religioso y es abstracto y es subjetivo, porque lo que la concepción puede hacer para la religión católica puede no serlo para otra religión, ¿no? Incluso paganas o como quieran llamarlas, ¿no? Entonces ahí hay una grave situación, porque el Estado es laico y porque la conformación de las normas tiene que basarse en los principios de laicidad, de libertades y de igualdad. Entonces, esos principios estaban corriendo un grave riesgo, esos derechos, puesto que en un momento dado, como decía la magistrada, que ahorita se me fue su nombre, pero una persona excepcional, ella dilucidaba y decía, a ver, ¿cómo es posible? O sea, no cabe en la cabeza de ninguna persona que tenga capacidad de gestar meterse en la cabeza que solo se embaraza para abortar. O sea, así de básico, pues, ¿no? Y entonces decía ella que no podía reconocerse un derecho como lo es las libertades y la toma de decisiones
y que a la vez ese derecho se criminalizara, ¿no? Es decir, decido abortar y entonces te vas a la cárcel. Entonces, o es derecho o es delito, pero no puede ser las dos cosas. Entonces, tienes que optar por el principio pro persona, y eso significa otorgarle a las mujeres la garantía de que pueden abortar sin ningún tipo de sanción. Entonces, en eso radica la despenalización. No puede penalizarse a ninguna persona que aborte, ¿vale? Pero sí se penaliza a quienes aborten de manera y es un precedente para todo el país, ¿no? O sea, para todas las legislaciones. No, a partir de ahora todos los jueces tienen que utilizar este fallo, porque no hacerlo sería inconstitucional, ¿eh? Entonces, todas las instituciones de salud tienen que aplicar. No existe ya la objeción de conciencia. Todos los médicos y médicas que sirvan para el Estado tienen que servir a la ciudadanía y tiene que garantizarse el derecho de las mujeres a un aborto seguro. Pero con un sistema de salud, pues ahorita en los suelos, no, obviamente, en las calles, protestando por despidos, como lo comprobamos hoy, este día en Oaxaca, ¿cómo el aborto puede ser inscrito en este escenario, ¿no? Real, digamos, de orfandad de los mismos sistemas de salud? Sí, porque no están garantizando el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro. Y eso es un deber del Estado. Y ese sí es una violación a sus derechos humanos de ella. Entonces, la vida fuera del útero, mientras el feto sea viable, puede ser protegida por el Estado. Pero mientras no sea viable, a quien debe proteger es a la madre. Y si la madre dice no, es no. Y la falta de infraestructura que puede haber para... Absolutamente, o sea, todas las mujeres tienen derecho a acceder a información, a la transparencia, a acceder inclusive, ¿no?, a los beneficios de los avances en ciencia y tecnología. Pero aquí, como tú ya lo dijiste, ¿no?, o sea, no los tenemos, ¿no? Cada vez hay menos personas disponibles en el sistema de salud público, ¿no? Y retomando lo que dice Lalo ya finalmente, ¿qué hacer ante todas estas problemáticas? ¿Cómo socialmente enfrentar el hecho, pues, de que ya tenemos autoridades omisas, dispersas, ¿qué pasó? Ya. Perdón, ausentes, y cómo pues sí, aglutinarse para hacer frente a esto? O sea, no entendí, perdóname. Sí, no. Que básicamente tenemos o sea, el aborto es legal, digamos, ya no puede ser penalizado en un país con un sistema de salud en donde, pues, básicamente está rebasado. En Oaxaca el sistema de salud, pues, está en la lona, pues, ¿no? Pues claro. No hay dinero, la gente está en las calles, está protestando, fueron despedidos, antes eran héroes, ahora ya son, ¿no? Ahora son desempleados. Entonces, en ese sentido, no es solo que el aborto sea finalmente legal o no pueda ser criminalizado, sino que no hay tampoco el Estado, el aparato de salud del Estado, pues no puede tampoco, no tiene manera técnica y humana, pues de sufragar esto, o sea, de que este aborto sea seguro, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la sociedad, pues cómo confrontar esto, cómo confrontar esta orfandad, pues de un sistema de salud, pues que está ha sido saqueado desde hace, no sé, pues desde siempre, todos los sexenios que podemos recordar. Ay, sí, eso es como muy difícil, ¿no? Yo no tengo la respuesta, solo digo que tenemos que, pues no sé, ¿no?, como solidarizarnos. Tampoco creo que más ayuda quien no está criticando ahí, quien no está señalando, maldiciendo, no, que los bloqueos, que aquello, o sea, híjoles, tendrían que ponerse en los zapatos. Es así como te vuelvo a decir, ¿no?, situarnos desde donde queremos opinar, desde donde queremos hacer valer nuestro punto de vista, pues, porque si va a ser desde la repetición de lo mismo, de la crítica malsana o de una crítica sin bases, sin fundamentos para una problemática que nos es ajena, yo creo que lo justo es informarnos, saber, a todas las personas nos conviene que el sistema de salud pública funcione con suficiente personal, porque si no va a estar ocurriendo como está ocurriendo hasta ahora, que hay hospitales sin personal, que hay hospitales donde no hay medicamentos, donde no hay nada, pues, ¿no? Y entonces dices, híjole, ¿de qué sirve que yo venga a consulta si me puede decir el doctor o la doctora, mira, hay esta situación, tienes esto, aquello, pero no hay medicamento?
o no te podemos dar seguimiento porque es hospital COVID, no hay salida de nada ni entrada. Entonces apéñatelas como puedas. Y los hospitales privados cada vez son más costosos, son clasistas, ¿no? Ya hay el San Lucas, ¿no? Que ahora discrimina a la gente, pues, ¿no? Entonces dices, híjoles, ahí ¿cómo le haces, no? O sea, frente a toda esa situación tan devastadora, pues lo que queda es la organización colectiva, pero la organización tiene que ser informada, tiene que ser, pues eso, ¿no? Hablar, opinar, decir, analizar, comprometer, y eso implica tiempo, y la gente ya no tiene tiempo, pues no apenas tiene para trabajar, vivir un poco y eso, ¿no? Pero sí, nos está tocando cosas así feas, pero precisamente yo creo que el trabajo de los medios de comunicación es bien importante porque tienen un trabajo bien difícil, ¿no? De poder disociar lo que pudiera ser una verdad, dijeran contadas tantas, digo una mentira contada tantas veces que se vuelve verdad, ¿no? Como ahora, ¿no? Que están diciendo todo esto contra los movimientos sociales, ¿no? Tanto de médicos, de los ex trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo, de las comuneras y comuneros en Ayutla, de los de la Resistencia en San José del Progreso, etcétera. ¿Cuánta gente la critica, no? O sea, se ponen a opinar de algo que ni saben, pues, ¿no? Entonces, ayuda mucho la objetividad de los medios de comunicación para transmitir, ¿no? Las verdades desde quienes las dicen, pues, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que también se quiten de prejuicios también, ¿no? Sobre una posición, pues claro, porque yo una posición de ventaja que nadie tiene en esos momentos, ¿no? Que también yo creo que también es como mucho de eso, como la que la gente dice, ay no, esto me parece muy bajo porque todo a mí me va bien, y entonces, pero pues realmente si nos ponemos a pensar, pues a nadie le está yendo bien, ¿no? Pues no, porque finalmente te afecta el bloqueo, por ejemplo, ¿no? Quienes ganan bien, quienes tienen dinero, les afecta el bloqueo, les afecta a los vendedores ambulantes, les afecta que les estén pidiendo dinero en la calle, les afecta que sus hijas y sus hijas tengan que involucrarse con personas que no están en el mismo nivel económico, etcétera. No, todo eso les va a afectar, o sea, digo, es una cosa como muy tonta, ¿no? Decir que mientras yo esté bien, lo demás me vale, porque pues realmente no es así, pues. Muy bien, Erika, pues muchas gracias por haber venido, por platicar con nosotros. Y bueno, pues no sé, alguna última cuestión que quieras agregar o algo que no te haya preguntado o que quieras. No, me preguntaste mucho, ya ni me acuerdo. Ya te acuerdas. ¿Qué tantas cosas dijiste? Ajá, ¿no? Pues nomás dijeron, mando saludos a mis amigas, amigos, familiares que me están escuchando ahí. Ok. Pues bueno, gracias por la charla. Muy bien, pues no, gracias a ti. Y pues gracias a ustedes por vernos. Y pues nos seguimos viendo en la tarde. Vamos a tener otra transmisión con el señor Carlos López y sus ovnis del Cobao. Va a estar muy locochona. Gracias, saludos. Hasta luego.